Hola, ahora vamos a ver lo que es la redacción de los materiales y los métodos. Bueno, básicamente, como lo hemos estado repitiendo en el resto de los videos, el formato que se usa para redactar un artículo original o un artículo de investigación es IMRD. La introducción, métodos, resultados y discusión. En la parte de los métodos se cuenta básicamente lo que se ha hecho para lograr obtener los resultados. En esta parte el lector debe poder replicar tu estudio. ¿Qué significa eso? Que si yo redacto mis métodos y al final un lector no puede hacer lo mismo que yo hice, entonces mis métodos están mal redactados. Lo primero es revisar artículos parecidos, ¿no? Uno puede buscar en Google Scholar artículos con una metodología similar, que han sido publicados preferentemente en inglés y que pueden servir como modelo. Eso es importantísimo, sobre todo tal vez para la sección de los métodos. Esta sección de materiales y métodos también se conoce como metodología. Debe brindar la información necesaria para replicar el estudio, como ya dije. El tiempo en el cual se redacta es pasado. Las partes son tipo de estudio, área de estudio, participantes, definición de variables, procedimientos, aspectos éticos y estadística. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una sección de materiales y métodos. Vemos en primer lugar el diseño, ¿no? Dice, se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal. Bueno, entonces en cuanto al diseño, nosotros sabemos que hay dos tipos de diseños principales, que son los observacionales y los experimentales. En los observacionales no se manipula ninguna variable, en los experimentales en cambio sí se manipula cierta variable. En los observacionales podemos contar varios grupos. En cuanto al número de veces que se toman las variables, se puede dividir en transversal, cuando la variable se toma una sola vez, por ejemplo, la aplicación de una encuesta una sola vez, o longitudinal, en la cual se toman varias veces la misma variable. Por el tratamiento de los datos, se puede dividir en descriptivo o analítico. Descriptivo básicamente solamente presenta la información y no hace ninguna prueba estadística para confirmar ninguna hipótesis ni cruzar ninguna variable. En analítico sí se cruza alguna variable. También puede ser un estudio de cohorte o un estudio de caso control. En una corte simplemente se hace un seguimiento prospectivo a una población. En el caso control se tienen dos poblaciones, una de afectados y una de no afectados, y se ve qué variables son diferentes en estas dos poblaciones. En cuanto al estudio longitudinal puede ser prospectivo o retrospectivo. Esta es una de las muchas formas de presentar el tipo de estudio. Sin embargo, hay autores de libros que cambian las definiciones de estos estudios, pero les recomiendo que no se compliquen en esta parte. Acá vemos una sección de otro artículo en el cual dice simplemente se realizó un estudio de corte transversal. Entonces, se supone que solamente se han tomado las variables una sola vez. No te dice si ha sido descriptivo o analítico, sería algo que falta acá. Luego de definir el tipo de estudio, vamos al área. En el área se exponen las características, tanto temporales como físicas, del lugar donde uno está realizando el estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí han hecho una encuesta en la Facultad de Ciencias de Salud de la UPC, así que dice, ¿no? En el mes de junio de 2010 están describiendo el tiempo en el cual han realizado esto. En la Facultad de Ciencias de Salud del UPC están describiendo el lugar. Ahora, con más detalle cuentan que esta facultad cuenta con las carreras de medicina, odontología, bla, bla, y hacen una pequeña descripción de los estudiantes, ¿no? Toda la información presentada aquí se presenta porque es necesaria, porque el autor considera que es necesario que los lectores sepan esto para que entiendan el porqué de la metodología y para que sepan interpretar correctamente los resultados. No es necesario hacer una gran explicación, simplemente contar lo necesario. Aquí tenemos también el área de otro estudio, el cual dice que ese estudio fue realizado durante el proceso de colegiatura de médicos de Lima, previa autorización del colegio médico y consentimiento verbal de los participantes. Dado que en el Perú se requiere obtener la colegiatura previamente al ejercicio de la profesión médica, los galenos recién egresados obligatoriamente realizan este procedimiento en las sedes descentralizadas del Colegio Médico del Perú. Acá está justificando por qué su población es completa, ¿no? Porque ellos han ido y han encuestado en el colegio médico, donde todos los galenos que quieren ejercer tienen que ir para obtener su colegiatura. Así, estos datos que van a aclarar parte de la metodología o parte de los resultados tienen que ir en la sección de área. También aquí podríamos describir, por ejemplo, si nosotros estamos tomando una encuesta de una población, las características de la población. O si nosotros estamos haciendo una encuesta o un estudio con historias clínicas en un hospital, las características del hospital y del lugar donde se está tomando esta encuesta o de donde se están recogiendo las historias clínicas. Ahora pasamos a la población. En la población tenemos que enmarcar en tiempo y en espacio.
Tenemos que poner los criterios de inclusión y de exclusión y incluir el muestreo, detalles sobre el muestreo, la fórmula del tamaño de muestra, el tipo de muestreo que se hizo en caso de que se hubiera hecho, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, dice, se incluyó a todos los alumnos matriculados en el primer ciclo académico del 2010. Ellos consideran que con eso ya basta para describir a su población. Y bueno, la población también puede ser expresada en una figura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el total de la población que se quiso alcanzar, que es de 888. ¿Por qué es que perdieron a 25? Que fue porque no aceptaron llenar la encuesta. ¿Cuántos finalmente fueron encuestados? ¿Cuántas encuestas fueron excluidas y por qué? ¿Cuántas encuestas fueron válidas? Y aún muestra también datos de los resultados, donde planean laborar los médicos encuestados después de 5 años. Sin embargo, esta primera parte resume muchas cosas de la población que deberían de estar descritas en la sección de materiales y métodos. Por tanto, esta figura se puede citar en esta sección para que sea presentada más ordenadamente. En este otro dicen para la población que se incluyó a todos los médicos que se colegiaron en Lima entre los meses de marzo y abril de 2010 y que decidieron participar voluntariamente de la investigación. Habla también de algunos criterios de exclusión. Dice, aquellos que devolvieron las encuestas incompletas o no llenaron las variables principales del estudio no fueron incluidos en el análisis final. Luego pasamos a la parte de procedimientos. En la parte de procedimientos se tiene que detallar paso por paso qué es lo que se ha realizado, cómo se ha realizado, de tal manera que alguien pueda replicar esto. Aquí, por ejemplo, dice que los participantes fueron ubicados en aulas, los encuestadores fueron los miembros del equipo investigador, que estuvieron presentes, que estuvieron dispuestos a resolver cualquier duda y reincide en los criterios de exclusión y todo esto, ¿no? Esta sección tiene que estar presentada en un orden cronológico. Primero lo que pasó primero, luego lo que pasó después. Aquí también se presentan procedimientos. Dice, los médicos fueron invitados a participar durante los cursos sobre ética y aspectos legales de la medicina organizados por el Colegio Médico del Perú, que se debe recibir cada médico antes de colegiarse, ¿no? No entran en muchos detalles, pero para ellos se ha considerado esto suficiente. Luego sigue la definición del instrumento y las variables, que como ven puede ser una de las partes más largas de la sección de materiales y métodos. Aquí comienza describiendo el instrumento. Dice que la encuesta, bueno, fue anónima y autoadministrada. Constó de 27 preguntas. Es bueno, si es que se está usando una encuesta, poner el número de preguntas con diversos apartados. También tienes que poner cuáles han sido los apartados, datos generales, datos sociodemográficos y factores asociados. Luego, como les digo, si estamos usando una escala tenemos que describirla, ¿no? Aquí han usado la escala de Zoom, que fue previamente validada por los estudiantes, te habla de la sensibilidad y la especificidad, te habla de cómo es que fue validada, luego detalla cada uno de los factores asociados. Por último, define cada una de las variables. Se definió como persona con síntomas depresivos al individuo que haya obtenido 22 puntos o más en la escala. Luego, los estudiantes fueron agrupados según la carrera en estudiantes de medicina y estudiantes de otras carreras, ¿no? La variable migración fue medida de distintas maneras, bla, bla, bla. O sea, describe cómo es que se ha medido cada una de las variables. Si es que uno tiene muchas variables, bueno, obviamente no va a poder describir detalladamente todas, pero por lo menos las más importantes. En otro artículo dice, se elaboró un cuestionario con 55 ítems, también te pone el número de ítems o el número de preguntas. Basado en estudios previos, dividido en 3 secciones, también te pone cómo están divididas esas preguntas. Luego dice, se realizó un piloto con 30 médicos. Es muy importante colocar si es que se ha hecho un piloto, pues eso demostraría que la encuesta ha sido corregida y mejor aún si es que ha sido sometida a pruebas de validez y de confiabilidad. Luego te describe, ¿no? La primera sección incluía datos generales, como tal, 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 tal. La segunda sección incluyó las expectativas profesionales, tal, tal, tal. La tercera sección abordó las percepciones sobre diferentes escenarios para trabajar en provincias, entre otros. Luego ya define las variables principales. Se definió como intención de trabajo al interior del país a la respuesta provincia ante la pregunta tal, ¿no? Se consideró vivir con su familia nuclear si es que declaraba que vivía con sus padres, hermanos o pareja, que son variables que por su nombre uno no sabe lo que pueden significar, ¿no? Por ejemplo, vivir con la familia nuclear. Uno puede decir, ¿y qué es para los investigadores familia nuclear? Pues aquí lo están definiendo. Luego sigue la sección de aspectos éticos, ¿no? Como ven, el orden en el cual ponen esas secciones muchas veces cambia, pero es importante que estén todas esas secciones, ¿no? En los aspectos éticos hay que considerar varias cosas. Primero, si es que el protocolo ha pasado por un comité de ética. Si ha pasado por un comité de ética, tiene que mencionarse. Fue aprobado por tal comité de ética de tal institución. Luego, tiene que mencionarse cómo es que se ha cuidado el anonimato, la confidencialidad de los participantes o de los datos.
Tiene que mencionarse si es que se han pedido los nombres o no se han pedido los nombres, o si es que se les ha asignado un código. Y bueno, que los datos no pueden ser revelados ni pueden ser accedidos por personas ajenas a la investigación. Además, tiene que especificarse que la participación de los sujetos de estudio fue voluntaria y cómo es que se aseguró o cuándo es que se dijo la voluntariedad. Y por último, de ser posible, debe manifestarse que se utilizó un consentimiento informado, que es un documento que firman para aceptar participar en el estudio, o que por lo menos se ha utilizado una ficha informativa, que es otro documento que los investigadores le dan a los participantes, pero que estos participantes no tienen que firmar. Aquí vemos los aspectos éticos de otro artículo, ¿no? Que dice, antes del inicio del curso se les explicó el objetivo del estudio, es bueno manifestar esto, el uso de los resultados y en caso estén de acuerdo se les proporcionó la encuesta. Eso es la voluntariedad, ¿no? Si están de acuerdo, se ofrecen como voluntarios, si no, no. No hay ninguna coerción, no hay ninguna obligación. La cual fue llenada en forma privada, anónima y autoadministrada, ¿no? Acá lo importante es la palabra anónima. Terminamos con el análisis de los datos. En el análisis de los datos se coloca paso a paso cómo es que se ha tabulado y cuáles son las fórmulas o las pruebas que se han utilizado. Por ejemplo, lo que dice aquí, los resultados de las encuestas fueron digitalizados en la base de datos en Excel luego del control de calidad. Se eliminaron las encuestas que no habían llenado en forma completa los ítems de la escala de Zoom. Te dice que para la tabulación se eliminaron ciertas encuestas por el criterio que exponen. Luego dice, se utilizó la prueba de chi cuadrado o t-student en el análisis bivariado para evaluar la asociación entre síntomas depresivos y las variables de disposición, ¿no? Ya, aquí tenemos que mencionar cada una de las pruebas que hemos utilizado. Por eso es que recomendaba que primero se redacte la parte de los resultados, ¿no? En la parte de los resultados ya sabemos lo que hemos usado, ya sabemos las pruebas que hemos utilizado para demostrar nuestra hipótesis. Aquí solamente tenemos que mencionarlas, ¿no? Se usó tal para tal, tal para tal. Aquí, por ejemplo, dice, las variables asociadas en el análisis bivariado fueron incluidas en un modelo de regresión logística múltiple. Se generó las variables de interacción y se evaluó el modelo completo frente al reducido con la prueba de verosimilitud. Finalmente se usó una prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemenshow para evaluar la validez del modelo. Y por último esto, ¿en qué programa fue realizado? El análisis de datos se realizó usando el paquete estadístico Stata 11.0, ¿no? Es bueno poner el programa con el cual se ha utilizado, si hemos trabajado con Stata, con SPSS o solamente con Excel, ¿no? Que ahora Excel también tiene varias de las fórmulas que se aplican para estadística. Acá tenemos otro artículo. ¿Y qué cosa dice aquí? La digitalización se realizó en Microsoft Excel. Acá ya le ponen Microsoft, pero siempre se comienza así diciendo cómo es que se ha tabulado. Por un personal contratado, quienes lo han hecho, dos investigadores participaron en el control de calidad de la base de datos, no se incluyeron en el análisis final las observaciones que tenían falta de respuesta, o sea, se habla de las pérdidas que se tuvo en la tabulación. Bueno, aquí se menciona que se utilizó el programa de Stata y la normalidad fue evaluada con la prueba de Shapiro-Wilk. Luego te menciona a nivel descriptivo, o sea, aquí sí te separa la parte descriptiva del resto del análisis en el cual sí se han cruzado variables. A nivel descriptivo dice que se usó la mediana y el rango intercuartílico, las frecuencias absolutas y relativas, para el caso de variables numéricas y categóricas respectivamente, ¿no? Y luego pasa ya al análisis bivariado. Te habla del análisis bivariado, de la prueba de chi cuadrado y de la suma de rango de Wilcoxon. Luego te especifica algo que sí tiene que estar en todos los artículos en los cuales se prueba alguna hipótesis, el valor de P, ¿no? Se consideró significativo un P menor de 0,05. Eso es importantísimo que se ponga siempre. En la gran mayoría de los artículos va a ser de 0,05 el punto de corte. Se calculó el OR con un respectivo intervalo de confianza del 95%, también es necesario que lo pongan. Y bueno, todo el resto es como lo que hemos visto antes. En resumen, tiene que poner cada una de las pruebas estadísticas que están usando. En la sección de materiales y métodos también se pueden usar títulos, así como en la sección de resultados. Y a muchos autores les parece más ordenado usar estos subtítulos. En este otro artículo no usan subtítulos. Y con eso terminamos la parte de metodología. Espero que les haya sido útil.